Ya, entonces las exantemáticas son infecciones que nosotros cuando vemos a un niño que llega pues a la consulta, podemos ver esto inicialmente, ¿no? Entonces, a veces surge una confusión porque nos podríamos desorientar si es que no tenemos el diferencial, ¿no? Así a simple vista pues se puede parecer el sarampión con la rubiola, de repente con la varicela, ¿no? Y abajo igual, ¿no? La rociola, el eritema infeccioso y la escarlatina. Entonces, para diferenciar estos cuadros hay que ir reconociendo primero cuáles son los agentes que lo causan, en qué tiempo se va a producir el exantema, la edad de presentación y otras características importantes, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estas enfermedades son infecciosas, como había dicho, que podrían ser causadas bien por virus o bien por bacterias. Entonces, primero con lo que respecta a los virus, vamos a tener, hay dos tipos de las infecciones que pueden ser causadas por virus ARN y otros por virus ADN. Dentro del ARN tenemos, por ejemplo, el sarampión. Ya vamos a empezar por el sarampión. El sarampión es un paramyxovirus, ¿no? Como sabemos, es un paramyxovirus, ¿ya? De igual manera, tenemos la rubiola también, la rubiola, que es causada por un togavirus. Ya ahí ya tenemos dos virus ARN, vamos diferenciando. Dentro de los virus ARN vamos a tener la varicela. ¿Sí? La varicela va a pertenecer al virus herpes humano tipo 3, ¿ya? Que también es llamado virus de la varicela zoster. A continuación tenemos al eritema infeccioso. Ya, el eritema infeccioso es causado por el parvovirus B19. Parvovirus B19, ¿ya? Y por último vamos a tener a la rociola, o también llamado exantema súbito, que es causado por el virus del herpes 6 y el 7, sobre todo por el 6, y sobre todo hay dos tipos del 6, virus del herpes humano tipo 6 y 6A y 6B. El 6B es el más frecuente sobre todo. ¿Ya? El 7 también, pero acuérdense, el 6B es el más frecuente de todos. Y lo que son causados por bacterias tenemos a la escarlatina, pues. ¿Ya? La escarlatina va a ser una complicación de la faringitis bacteriana aguda que es causada por el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes. El otro nombre del Streptococcus pyogenes es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Piógenes. Ahora, por ahí también hay alguna bibliografía que dice que la escarlatina podría estar causada por el Staphylococcus aureus, a tenerlo en cuenta por si acaso, pero siempre hay que relacionarlo directamente con la escarlatina, ¿ya? Muy bien. Ahora, muy bien. Hay que ir relacionando acá conceptos. Siempre es bueno no aprenderse tanto de memoria las cosas, sino ir relacionando, ¿no? Por ejemplo, va a haber algunos virus acá que van a tener su vacuna. Por ejemplo, el sarampión y la rubiola tienen la vacuna, están dentro del SPR, ¿no? Sarampión, rubiola y, bueno, la parotiditis que no la estamos tratando ahora, pero sarampión y rubiola van a tener vacuna. Y la vacuna se pone pues a los 12 meses, ¿ya? A los 12 meses se va a poner la primera dosis y la segunda dosis se va a poner a los 18 meses. Y la otra es la varicela, que ya la agregaron, ¿no? Hace unos años al esquema nacional de vacunación. La varicela se va a poner a los 12 meses, ¿ya? Se va a poner a los 12 meses. Hay una cápita a veces que dicen algunos se preguntan si a los pacientes con VIH se les puede poner. Según la norma técnica sí se les puede poner a los pacientes con VIH, inclusive se les debería poner hasta 2 dosis, ¿ya? Pero si por ahí me mencionan o me quieren preguntar si se les puede poner a los que ya están en estadio SIDA, a ellos sí no se les va a poner, ¿ya? Muy bien. Una vez que hemos identificado los agentes infecciosos de las exantemáticas, vamos a ir a ver. Hay que primero reconocer que estas infecciones van a tener 3 periodos: incubación, pródromos y la aparición de exantemas, y más adelante la posibilidad de que puedan tener complicaciones o no. ¿Ya? Muy bien, entonces hay que recordar primero, para incubación se llama desde que entra el germen, o sea, desde que se infecta hasta que aparecen síntomas. ¿Sí? Hay que hacer una diferencia. Acá voy a hacer un cuadrito chiquito. ¿Cuál es la diferencia de periodo de incubación con periodo de latencia? Periodo de incubación es aquel tiempo que pasa desde que entra el germen hasta que aparecen síntomas, ¿ya? Y periodo de latencia es el tiempo desde que entra el germen y todo el tiempo que va a contagiar. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo me puedo acordar yo? Porque a veces surge esta duda, ¿no? Cuando nos preguntan, latencia tiene una T, ¿no? Latencia tiene T, entonces contagio tiene T. Entonces ahí me tengo que recorrer. Periodo de latencia con T de contagio, muy bien. Y periodo de incubación, lo que queda, pues, ¿no? Pues será hasta que aparezcan los síntomas.
Muy bien, esto es importante para recordarlo. Ahora, entonces, ¿y cómo se infectan generalmente estas infecciones, las exantemáticas? El contacto generalmente, todos son por vía aérea, ya todos es por vía aérea. Por las vías respiratorias, ya, todos se van a contagiar. Solamente hay que agregar algo con respecto a la varicela, que además de que se puede contagiar por gotitas por vía aérea, también es por contacto directo. Entonces, varicela, además es por contacto directo, ¿ya? Entonces, repito, todas se van a contagiar por vía aérea, vías respiratorias, y la varicela además es por contacto directo. Una vez que ya entró el germen, hay que ver ahora el periodo de contagio. Esto es importante diferenciarlo porque lo preguntan. O sea, ya, periodo de incubación, pródromo, hasta que aparece el exantema. Más o menos, ¿cuál va a ser el periodo de contagio? Ya, empezamos por el sarampión. El sarampión se dice que va a contagiar desde 5 días antes de la aparición del exantema hasta 5 días después de la aparición del exantema, ¿sí? Si lo comparo en cambio con la rubiola, la diferencia va a ser que la rubiola va a contagiar desde 7 días antes de la aparición del exantema hasta 7 días después. Le estoy agregando 2 días más al anterior, ¿sí? Ahora, doctor, la varicela es un poco distinto, porque la varicela se dice que puede contagiar de 1 a 2 días antes de la aparición del exantema, esto me representa aparición del exantema, hasta que todas las lesiones, hasta que todas las lesiones que tiene el cuerpo, hasta que todas las lesiones hayan hecho costra, ¿sí? Hayan costrificado. Entonces acuérdense, esto siempre lo preguntan. Contagia desde 1 a 2 días antes del exantema hasta que todas las lesiones hayan costrificado. Y generalmente esto, ¿cuánto demora? Pues puede demorar de 24 a 48 horas, pero es variable. Como varía de paciente a paciente, más que recordar acá el tiempo, es recordar este concepto, que es hasta que todas hayan costrificado. Muy bien. Ahora, doctor, el eritema infeccioso. El eritema infeccioso se dice que contagia desde 5 días antes de la aparición del exantema. La roceola, lo voy a poner acá a un costado. Hay una cuestión con la roceola. La roceola no se conoce exactamente, así a ciencia cierta, así como los demás, la cantidad de días. La roceola no se conoce el periodo de contagio. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál me está faltando? La escarlatina. ¿Ya? ¿Cuál es el tema con la escarlatina? Ya, como la escarlatina me va a provenir de una faringitis, entonces basta que el paciente tenga faringitis, ¿no? Que tenga el piógenes en la garganta, y ya va a contagiar, ya, o sea, inclusive puede contagiar antes de la aparición del exantema. Porque, a ver, acá hay un periodo de faringitis, y hay un periodo variable hasta que aparezca el exantema. Generalmente igual, también puede aparecer de 24 a 48 horas de diferencia entre la faringitis y el exantema. Ya, pero ¿hasta cuándo va a contagiar? Va a contagiar hasta 24 horas después de haber iniciado el tratamiento. O sea, supongamos que aquí empieza el tratamiento, va a pasar 24 horas y hasta acá va a contagiar. Entonces, repito, la escarlatina, tengo faringitis. De la faringitis a la aparición del exantema son 24 a 48 horas. Ya. ¿Y hasta cuándo va a contagiar, doctor? Hasta que hayan pasado 24 horas después del inicio del tratamiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya tenemos el periodo de contagio. Vamos ahora al periodo de incubación. Voy a poner acá el orden que voy a seguir en toda la exposición. Ya, vamos a hablar del sarampión, de la rubiola, la varicela, en ese orden, ¿sí? Después la roceola, el eritema infeccioso y la escarlatina, ¿sí? Muy bien. Ya, entonces, yo tengo que, para no memorizarlo, es importante relacionar cómo podría ser acá. Miren, por ejemplo, la escarlatina voy a agarrar del 1 al 7, número del 1 al 7, ¿ya? Y si es que lo multiplico por 4, voy a tener el número del eritema infeccioso. Lo multiplico por 4, 1 por 4, 4, 7 por 4, 28 días. Ya, muy bien. Ahora, me voy para arriba. El sarampión, ya, el sarampión, ¿se acuerdan que les había dicho que la primera dosis era los 12 meses? Entonces ahí me recuerdo. 12 días de periodo de incubación. ¿Ya? Ahora, de igual manera, para acordarme de la rubiola, ¿cómo puedo hacer para acordarme de la rubiola? Voy a agarrar el 7 de acá que siempre tengo, lo multiplico por 3, tengo 21, ¿sí? Y acá lo multiplico por 2 del 7 y tengo 14. Entonces tengo de 14 a 21 días la rubiola, ¿sí? Jalo el 21 de arriba y acá lo completo con 10 y tengo el periodo de contagio de la varicela, ¿sí? Y la roceola, ya la roceola va a ser de 5 a 15 días, ¿ya? Como roceola tiene 2 O, doble O, roceola, entonces 5 a 15 días, 2 O, 2 5 y le agrego un O, ¿no? Para recordarse. Ya, ¿qué más hay que recordar acá en
hay que recordar los sinónimos, ya los sinónimos de las enfermedades. Ya, por ejemplo, el sarampión, pues, no tiene otro sinónimo. La rubiola se llama sarampión alemana de los 3 días, ¿ya? La varicela no tiene. La rociola también se llama exantema súbito. Exantema súbito se llama. El eritema infeccioso también se llama megaloeritema. Y la escarlatina, pues, no tiene otro nombre, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos con la edad de presentación. Acá vamos a poner edad de presentación. ¿Ya? Edad de presentación. Porque también hay una correspondencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo me acuerdo la edad de presentación? A ver, voy a ir a la escarlatina, generalmente es en mayores, de 5 a 15 años. De 5 a 15 años va. Es difícil que se produzca en menores de esa edad. ¿Ya? Después, el eritema infeccioso igualito, también voy a jalar de acá, es igualito, de 5 a 15 años. ¿Ya? La rociola, doctor, ya la rociola generalmente es de 6 a 15 meses. De 6 a 15 meses. ¿Ya? El sarampión, como había dicho, acuérdense, todo lo que es sarampión es 12. 12 meses la primera dosis de la vacuna, 12 días de periodo de incubación, y generalmente es entre 12 a 15 meses la edad de presentación del sarampión. ¿Ya? Ahora, puede ser variable también, igual que la rubiola es variable. ¿Ya? Y la varicela generalmente es en menores de 10 años. Menores de 10 años. ¿Sí? Muy bien, entonces, acá más que nada, lo que han preguntado bastante es el periodo de incubación. Acuérdense de este orden, ¿no? Y como les había dicho, escarlatina de 1 a 7 días, lo multiplico por 4, me va a dar el eritema infeccioso de 4 a 28 días. ¿Ya? La rociola, acá vamos a poner acá rociola, por eso les había hecho este espacio, rociola. Como tiene doble O, acá le pongo 5, 5 y le agrego 1, ya tengo su periodo de incubación. El sarampión 12, ¿ya? Y la rubiola de 14 a 21 y la varicela de 10 a 21, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. Vamos ahora a abordar uno por uno. Ya. Ya hicimos el periodo de incubación, y ahora vamos a ir a los pródromos. Los pródromos van a ser aquellos síntomas que se van a producir antes de la aparición del exantema. Y es importante aprender lo que es la exantemática, lo vamos a aprender siguiendo un orden. Por ejemplo, el pródromo del sarampión se va a ver una conjuntivitis, ¿ya? Pero esta conjuntivitis es con fotofobia. Con fotofobia. Diferente de la conjuntivitis de la rubiola, o sea, el periodo prodrómico de la rubiola también hace conjuntivitis, pero acá no hay fotofobia, entonces le pongo fotofobia y voy a poner que no, pues no hay fotofobia en la rubiola, hay que corrernos de eso. Ya, otra cosa importante del sarampión, las manchas de Koplik, patognomónico. Van a ser enantemas, ya, acá cerca a los molares, al segundo molar, mancha de Koplik. Este es patognomónico, o sea, solamente lo voy a encontrar acá en el sarampión, ya, acá está. Muy bien. En cambio, la rubiola va a tener la mancha de Borchheimer, ¿ya? Pero la diferencia es que es característico la mancha de Borchheimer en la rubiola, pero no es patognomónico, porque también se puede encontrar en otras enfermedades. Muy bien, el sarampión su periodo prodrómico puede tener fiebre, ¿no? Tos seca, rinorrea. Este es algo muy genérico porque puede aparecer en otros cuadros también. Más que nada hay que recordar la conjuntivitis con fotofobia y la mancha de Koplik. Ahora, acá también la rubiola también va a tener un pequeño periodo catarral, pero más que nada de la rubiola que hay que recordar, y ahora voy a cambiar de color, ¿no? Porque es bien característico. La rubiola siempre va a tener adenopatías. Todo lo que sea adenopatías hay que recordarnos inmediatamente con la rubiola. Entonces, y estas adenopatías generalmente son retroauriculares, ¿no? Detrás de la oreja, ¿ya? Pero no solamente van a ser retroauriculares, sino también puede haber cervicales posteriores, ¿ya? O si no, también pueden ser occipitales. Pero si se dan cuenta, todo está por detrás, ¿no? Atrás de la nuca, detrás del cuello atrás o detrás de la oreja. Posteriores son generalmente estas adenopatías. Y se dice que estas adenopatías van a ser dolorosas, ¿ya? Dolorosas a la palpación. Característica importante. Entonces, cualquier exantemática que me diga adenopatías, directamente tengo que acordarme con lo que es la rubiola. ¿Ya? Muy bien. Ahora vámonos a la parte exantemática de acá del sarampión. ¿Ya?
¿Cómo se va a producir acá generalmente va a iniciar en la parte posterior retroauricular u occipital, estoy hablando del exantema por si acaso, y se va a dirigir hacia abajo, ya es descendente, ya, centrífugo, ya, o sea, se va a dirigir hacia los miembros, ¿no? Hacia las piernas, hacia los brazos, y su característica es que tanto las palmas como las plantas sí están tomadas. Ya, o sea, acuérdense, sarampión sí toma palmas y plantas. Es descendente, centrífugo, ya del tronco hacia los miembros superiores e inferiores, y sí va a agarrar plantas y palmas y plantas, ¿sí? Ya. ¿Y cuánto va a demorar? Generalmente se demora para que llegue a todo el cuerpo, generalmente es 3 días. 3 días se va a demorar en que haya ocupado todo el cuerpo. ¿Y cómo son estas lesiones? Este exantema es maculopapular, ¿sí? Va a ser maculopapular confluente, se dice porque va a estar, acá no se ve muy bien, pero va a haber zonas de confluencia, ¿ya? Confluente, que uno lo presiona y no blanquecinas a la presión, no aclaran a la presión, ya no blanquecinas a la presión. Vamos a ver que esto va a ser diferente en otro cuadro más adelante, pero hay que recordar que no aclara la lesión. Y hay que recordar, porque generalmente como esto va con fiebre, ya va a ir junto con la fiebre, y va a haber una correspondencia directa entre el grado de fiebre, la extensión del exantema, ¿ya? Y la duración del mismo. Entonces, el exantema va a tener una extensión, o sea, por todo el área corporal, va a tener una duración, y ambas características, igual que la duración de la fiebre y el grado de fiebre, son directamente proporcionales a la gravedad del sarampión. ¿Ya? Son directamente proporcionales, hay que acordarnos de eso. ¿Ya? Ahora, y ya para desaparecer, va a desaparecer en el mismo orden en el cual ha aparecido. ¿Ya? Desaparece en el mismo orden, y generalmente esto se va a completar a los 5 días. Entonces, se llenaba todo el cuerpo a los 3 días, y para que desaparezca en el mismo orden hasta los 5 días. O sea, en 5 días ya desaparecía del cuerpo, ¿no? Se aclaraba todo, ¿sí? Ahora, ¿podía o no podía haber adenopatías acá? Y acá voy a poner acá más o menos adenopatías. No todos tienen. Importante tenerlo en cuenta. Pero ya le dije, si les van a relacionar algo con adenopatías, acuérdense acá de la rubiola. Ya. Muy bien, ahora, en cambio, doctor, la rubiola, ¿cuál es la diferencia? Ya. La diferencia de la rubiola, ¿cuál es? Voy a cambiar acá el verdecito, porque ¿qué les había dicho en la rubiola? Primero van a aparecer los ganglios retroauriculares, ¿no? Occipitales o cervicales posteriores. Y una vez que aparecen estos ganglios, que siempre vienen en las preguntas, como les estoy repitiendo, de igual manera va a ser descendente, ¿ya? A los miembros inferiores, a los miembros superiores, centrífugo, pero la diferencia es que las palmas y las plantas no toma palmas y plantas, o sea, respeta palmas y plantas. La rubiola respeta palmas y plantas. Y generalmente para que llegue a ocupar todo el cuerpo solamente va a pasar un día nada más. ¿Cómo son estos exantemas? Se dice que es morbilliforme. ¿Sí? Morbilliforme. Son poco confluentes, pueden ser confluentes o no son tan confluentes como el sarampión, ya, son poco confluentes, ya, y de igual manera cuando se va a descamar, cuando va a desaparecer es en el mismo orden, igual que el sarampión, eso sí se parecen, ya, desaparece en el mismo orden, ya, en el mismo orden. Muy bien, y la diferencia es que esto era en 3 días, ya, entonces, generalizaba en todo el cuerpo en un día y desaparecía en el mismo orden en 3 días. Por eso es que a la rubiola también se le llamaba la sarampión alemana de los 3 días. ¿Por qué? Porque duraba menos, ¿no? Porque los alemanes también no querían quedarse atrás, ¿no? O sea, querían su sarampión también, para que se acuerden, ¿no? Entonces, acuérdense, 1 a 3 días, rubiola no toma palmas y plantas, sarampión 3 a 5 días sí toma palmas y plantas, y sus lesiones sí son confluentes, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con la varicela. Ya, la varicela generalmente va a tener también síntomas, el periodo prodrómico son síntomas catarrales, ¿no? Casi todos los síntomas prodrómicos de estas enfermedades exantemáticas son catarrales. Va a haber fiebre, malestar general, ¿ya? Ahí no hay mucha diferencia. Lo que hay que recordar más que nada es la fase exantemática. Ya, la fase exantemática se va a producir, pero en brotes. A ver, acá atentos, ¿eh? En brotes. Ya, estos brotes generalmente van a seguir un orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser máculas,
de máculas van a pasar a ser pápulas, las cuales se van a volver vesículas, ¿sí? Las vesículas son umbilicadas, por si acaso, umbilicadas, las cuales van a ser pústulas después, y de acá para acá se demora 24 horas, de vesículas a pústulas son 24 horas, y las pústulas finalmente se rompen y se van a formar costras. Este es un brote de la varicela. ¿Pero qué la caracteriza? Que no solamente va a ser un brote, pues van a ser un montón de brotes, ¿no? O sea, puedo tener un brote en un momento, después aparece otro brote. Y como hay varios brotes, entonces puede ser que al paciente lo vea el lunes, y el lunes tenga máculas, el lunes tenga vesículas, el lunes tenga pústulas. ¿Por qué? Porque de repente ese lunes le está empezando su mácula, pero el mismo lunes le estoy viendo una vesícula que ya empezó de repente el domingo o el sábado anterior, ¿no? O le estoy viendo las pústulas que ya le empezó el viernes, ¿no? Entonces, por eso es que se observa una diferencia al mismo tiempo, en un mismo día, y eso se le llama polimorfismo regional, ¿ya? Polimorfismo regional. O también lo que se llama cielo estrellado, ¿no? Esto es preguntado, esto siempre preguntan, porque es la única que va a tener esta característica, ¿ya? Polimorfismo regional o cielo estrellado. ¿Y cómo es la presentación? Ya. Lo clásico es que aparezca en cuero cabelludo, en cara, y después se vaya para el tronco, ¿ya? Y del tronco se va a dirigir para miembros superiores sobre todo. Entonces, cuero cabelludo, cara, se viene para el tronco, para miembros superiores, pero sobre todo en zonas de presión. Esto acuérdense, apúntenlo bien, en zonas de presión va a predominar las lesiones de la varicela, y también en la mucosa, en mucosas también, pues, ¿no? La mucosa oral, por ejemplo, hay enantemas, ¿no? Muy bien. ¿Puede ir a los miembros inferiores? Sí puede ir, doctor, pero es raro, es poco frecuente que vaya a los miembros. La afectación distal de la varicela es rara, ¿sí? Es rara, ¿ya? Muy bien, y las palmas y las plantas sí pueden estar tomadas también. Bueno, las plantas no mucho porque como le digo que es rara, pero las palmas sí están tomadas. Más que nada en los textos lo mencionan como que toma manos. O sea, no me especifican que sea las palmas, pero sí toma manos, sí toma las manos, ¿ya? La varicela. Muy bien. Ahora, además la varicela va a tener también formas raras de presentación. Y estas formas raras, por ejemplo, pueden ser la varicela hemorrágica, que se va a producir en aquellos pacientes que tienen plaquetopenia, o sea, las plaquetas bajas, ¿ya? Y la otra forma rara de la varicela es la bulosa, ¿no? La bulosa o la ampollosa también le llaman. Son raras, como le digo, ¿ya? Y esto generalmente es en niños menores de 2 años. Niños menores de 2 años. ¿Ya? Ahora, ya, y estas lesiones ampollosas son confluentes, cuando son raras, confluentes. Pero no hay que acordarnos tanto de lo raro, esto es como para dar información, no hay que acordarnos más que nada del orden. Ahora, ¿por qué les decía? Lo clásico es que baje del cuero cabelludo, la cara, que vaya al tronco y que se dirija a los miembros, pero no sería raro porque en un porcentaje pequeño de niños puede iniciar en el tronco, y del tronco se puede dirigir para los miembros, para el cuello, para la cara, ¿ya? Entonces, lo clásico es acá, de la cara para abajo, ¿sí? Muy bien, ahora, antes de pasar a la siguiente, voy a hacer un puente. En esta serie de principios vamos a hacer puentes para relacionar con otros conceptos y para relacionar con esto. Acá tengo vesículas umbilicadas. ¿Qué otra lesión, no exantemática, sino con parásitos, puede tener lesiones umbilicadas? El molusco contagioso. El molusco contagioso también tenía lesiones umbilicadas, pero eran pápulas umbilicadas, ya, pápulas umbilicadas. Entonces acá vamos a hacer un puente, ¿no? Ya esto para recorrer, ¿no? Cosas que ya se van a quedar con este concepto de una vez. Y el otro puente era que polimorfismo podría observarlo yo también en lo que era la carosis. Claro que no van a confundir los casos porque pues la carosis es distinta, la distribución es distinta, no va a tener periodo prodrómico, ¿no? Pero sí tiene la parte de polimorfismo, como para recordar, ¿sí? Muy bien, ahora, último concepto antes de pasar a la siguiente, pues estas lesiones de la varicela, es pruriginoso, pues, ¿no? Pruriginoso. Muy bien, ahora vamos a la siguiente exantemática. Ya la siguiente va a ser la roceola, el eritema infeccioso y la escarlatina. El periodo prodrómico de la roceola
Se caracteriza porque va a tener una fiebre muy elevada. Sin embargo, a pesar que el paciente está con fiebre elevada, va a tener buen estado general, está con buen estado general, ¿ya? Y generalmente se puede diagnosticar a esta paciente a estos pacientes como una fiebre sin foco, le dicen, ¿ya? ¿Qué más? Generalmente puede o no puede tener adenopatías, ¿ya? Pero lo más importante acá es recordar lo siguiente, esta fiebre del paciente, ¿cuánto le dura, doctor? Generalmente le puede durar primer día, segundo día, entre el tercer y el cuarto día, baja la fiebre, desaparece la fiebre, y viene pues la aparición del exantema. O sea, desaparece la fiebre y aparece el exantema, y se mantiene aquel exantema. ¿Ya? Ese es característico de la roceola. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser este exantema? ¿Ya? Este exantema se va a caracterizar, es maculopapular, es morbiliforme también, ¿ya? Maculopapular, morbiliforme, ¿ya? ¿Qué más, doctor? Es poco confluente, y va a desaparecer sin despigmentación. Ya, desaparece sin despigmentar. Ya, muy bien, doctor, pero lo más importante más que eso es recordar la distribución como estamos haciendo de los demás, ¿no? Entonces, aparece la fiebre, al tercer cuarto día baja la fiebre y aparece el exantema. ¿Dónde va a aparecer? En el tronco, aparece en el tronco. Y del tronco se va a dirigir ¿para dónde? Para el cuello, para miembros superiores, para el cuello, para miembros superiores, ¿ya? Pero doctor, no, la cara no la toca. Y los miembros inferiores tampoco los toca. Entonces, acuérdense, más que nada, roceola, fiebre, tercer día baja, aparece el exantema en el tronco, del tronco se va para el cuello, se va para los miembros superiores, pero no va a llegar ni a la cara ni a los miembros inferiores, ¿ya? Y puede o no puede tener enantema. Puede o no puede tener enantemas. Muy bien. Ahora vámonos con el eritema infeccioso, ¿sí? Con el eritema infeccioso nos vamos a ir, ¿ya? Ok. Generalmente, lo más frecuente es que este cuadro sea sintomático, casi no va a tener un periodo prodrómico, y si es que lo tiene, pues va a ser una febrícula. A diferencia de todos los que estamos mencionando, este es el único que va a causar febrícula. Es algo leve nada más. Puede tener dolor de cabeza también, o la infección de las vías respiratorias superiores. Por eso se caracteriza. Sencillo nada más. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a hablar del periodo exantemático del eritema infeccioso, se va a caracterizar porque es afebril. Este periodo exantemático es afebril, de igual manera que la roceola era afebril. ¿Ya? Si se dan cuenta, por un rato voy a volver. El sarampión, su exantema va con fiebre. La rubiola, su exantema va con fiebre. La varicela también va con fiebre. Pero la roceola ya no. Su periodo exantemático es afebril. El eritema infeccioso también es afebril. Y se va a caracterizar porque va a tener 3 etapas. Su periodo exantemático. Ya, la primera va a ser el eritema en las mejillas. Ya lo que le dicen el signo de la doble bofetada. El eritema en las mejillas, ¿sí? Acá se va, acá está, eso se le llama el signo de la doble bofetada, o bofetada nomás a veces le dicen, ¿no? Doble bofetada. Doble, ¿no? Para saber qué es acá en las mejillas. Ya. Después va a aparecer el exantema maculopapular pruriginoso. Maculopapular, y es pruriginoso. ¿Y dónde aparece? Puede aparecer en tronco, en los miembros superiores, miembros inferiores. Estoy poniendo dos porque este sí puede aparecer a la vez, así en toda la parte del cuerpo. Pero no me va a tomar palmas y plantas. O sea, las palmas y las plantas están respetadas, ¿ya? Y la tercera, ¿cuál va a ser, doctor? La tercera etapa del exantema es un aclaramiento. Y este aclaramiento se le dice que es un aclaramiento reticular. En regía también le dicen, ¿no? Reticular. Muy bien. Y generalmente todo lo que he explicado se produce en varios días. Ahora, hay que diferenciar de los demás exantemas porque este tiene la característica de que porque puede reaparecer. ¿Y va a reaparecer bajo qué condiciones? Puede, por ejemplo, cuando un paciente hace ejercicio, hay que recordar que el eritema infeccioso se producía en pacientes de 5 o 15 años, así que normalmente pueden hacer ejercicios, ¿ya? O pueden exponerse al sol y van a reaparecer estas lesiones.
También si es que toman un baño caliente, se dice, ¿no? Si toman un baño caliente. Si es que se rascan, un rascado, o por estrés también, van a reaparecer. Entonces, hay que llevarnos el concepto que el eritema infeccioso puede tener la característica de que puede ser recurrente. Hay que tener este concepto, entenderlo porque más adelante nos va a servir. Muy bien. Y por último, doctor, la escarlatina. Ya, la escarlatina que era causada por el estreptococo piógenes, que era lo que ocurría. Ya, acá teníamos primero una fiebre elevada, igual que la rociola, fiebre elevada los dos, pero sin la rociola había buen estado general, en la escarlatina no, pues acá este paciente está toxicazo, bueno, mal estado general tiene, puede tener cefalea, ¿no? O hasta vómitos inclusive. Y este periodo prodrómico se caracterizaba porque estaba en dos partes, ¿no? Primero tenía esta primera lengua, que se llamaba lengua en fresa blanca, ahí como vemos en la fotito, ¿ya? ¿Y por qué se caracterizaba? Porque tenía una lengua saburral, blanquecina, ¿no? Por eso se llama fresa blanca, blanquecina. Y porque esta lengua iba a tener pápulas hipertróficas. Importante, ¿ah? Pápulas hipertróficas. ¿Ya? Y muy bien. Y esta lengua iba a descamar, y cuando descamaba me iba a formar la segunda etapa, que era la lengua en fresa roja, o lengua frambuesada también. ¿Por qué? Porque ya estaba hiperémica, pues, ¿no? Hiperémica. ¿Ya? Hiperémica, aframbuesada. Aframbuesada, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podía yo encontrar acá? Todos los hallazgos de una faringitis bacteriana estreptocócica, pues, ¿no? Las amígdalas están grandes, ¿no? Están con exudado purulento, también puede haber petequias. Todos estos son hallazgos de faringitis bacteriana. Muy bien. Entonces, hay que recordar. Entonces, vamos al periodo exantemático de escarlatina, también es interesante. ¿Por qué? Porque generalmente estas lesiones son micropapulares, y por eso lo pongo con minúscula en comparación a las demás, son micropapulares, palpables. Se dice que se palpan mejor de lo que se ven. Entonces, palpables, se palpan mejor de lo que se ven. ¿Ya? Palpables, característica importante. De color rojo, rojizas son. ¿Ya? Estas van a blanquear a la presión. ¿Se acuerdan que al inicio le dije que el sarampión no blanqueaba la presión? Entonces, el diferencial era con la escarlatina, que sí blanquea la presión. Ahí tenemos otro diferencial importante, ¿ya? La escarlatina sí blanquea la presión. Entonces, estas lesiones generalmente eran confluentes, ¿ya? Y generalmente, iba a aparecer también en la cara, pero la diferencia era que me respetaba el triángulo nasolabial, ¿no? Presentándome la fase de Filatov. Se llama fase de Filatov porque respeta el triángulo nasolabial, o nasogeniano, ¿no? Nasolabial. Ya. Muy bien. Pero iba a predominar las lesiones, ¿dónde? En las axilas, en las ingles, en las nalgas también por ahí dicen, y como ahí predominan, a esto se le llamaba las líneas de Pastia. Entonces no hay que confundirnos, ¿no? Líneas de Pastia es donde predominan, y facies de Filatov es lo que respeta, ¿ya? Muy bien. Y generalmente esta se va a descamar a los 7 días y va a tener una descamación gruesa, pues, ¿no? Descamación gruesa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí hasta ahí hemos hecho los periodos exantemáticos con la distribución respectiva. Ahora, antes de pasar al siguiente, voy a hacer otro puente, porque acá van fijando conceptos, ¿ya? Siempre mis puentes son con morado. Ya, ahora, las pápulas hipertróficas que aparecían en la etapa de fresa blanca del periodo prodrómico de la escarlatina, tenían que hacer una diferencia, ¿con qué? Con las pápulas atróficas, ¿no? Ya. Las pápulas atróficas, hay que recordar que se producían cuando yo tenía deficiencia de la vitamina B2 o riboflavina, la deficiencia de riboflavina. ¿Ya? Ahora,
¿Tiene algo que ver esto con las exantemáticas? No directamente, sino como acá estamos hablando de las pápulas, de las papilas, perdón, que son papilas, de las papilas linguales hipertróficas en la escarlatina y atróficas en la vitamina B12 riboflavina. Hago el puente porque están preguntados, pues esta es pregunta de examen, esta también es pregunta de examen, entonces hago ese puente para que lo diferencien, para que lo relacionen, ¿ya? Para que no se olviden. Muy bien, entonces volvemos en onda otra vez al tema de las exantemáticas. Ahora vamos a hablar de las complicaciones, ¿sí? Entonces, ya hablamos de la incubación, del prodrómico, de los exantemas, y por último, ¿qué quedan las complicaciones? Esto es importante también y muy preguntado, por eso acá también está el Fénix, ¿no? De la academia. Entonces, del sarampión, para no memorizar hay que siempre valernos de recursos acá para estudiar, ¿no? Por ejemplo, acá me imagino, tengo un sarampión con sus dos, una S sarampión con sus dos ojitos, ¿no? Le hago una orejita, ¿qué más tiene? Va a tener sus pulmoncitos, ¿no? Su corazoncito, ¿no? Acá su tubo digestivo. ¿Qué más? Le voy a dejar, le dibujo su cerebrito al sarampión, ¿ya? Y le completo acá su cabecita para su otra orejita. Entonces, ya doctor, pero ¿por qué está haciendo todo eso? Por lo siguiente, ¿no? La complicación más frecuente del sarampión va a ser la sobreinfección bacteriana. Sobreinfección bacteriana va a ser la complicación más frecuente, ¿ya? Y principalmente como neumonía. Complicación importante. Otra complicación bacteriana, el otitis media aguda, ¿no? Por eso acá dibujó las orejitas, ¿no? Otitis media aguda, neumonía de los pulmoncitos, ¿ya? ¿Qué otro tiene? Lo más importante de todas las exantemáticas, la que me da mayores complicaciones del sistema nervioso central, por eso tiene tremendo cerebrote, va a ser el sarampión. Con ese de sarampión, un sistema nervioso central. Y va a tener tres presentaciones. Por ejemplo, primero voy a tener la meningoencefalitis sarampionosa, que es de presentación más aguda que sarampionosa, que es, ¿no?, la más aguda de todos, ¿ya? Esto va a pasar a los días del exantema. La segunda presentación va a ser la encefalitis diseminada o encefalopatía diseminada, ¿ya? Diseminada. Y la otra va a ser la panencefalitis esclerosante de Dawson. Esto ya también es pregunta, ¿no? De banco. Panencefalitis esclerosante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La encefalopatía diseminada es de 1 a 4 semanas posteriores, pero la panencefalitis esclerosante de Dawson es en años, ¿no? Esto es el más raro, el más tardío. Ya, y generalmente en esta panencefalitis, pues acá le pongo raro, y en el cuadro va a haber pues trastornos de conducta y todo eso, ¿no? Y hay dos datos importantes acá que quizás podrían preguntarle, ¿no? El electroencefalograma, yo voy a encontrar los complejos de Rademacher, ¿ya? Complejos de Rademacher. Y el tratamiento de esta encefalitis es el tratamiento, se da interferón intratecal. No está de más ahí tener ese concepto, ¿ya? Le pueden preguntar de repente, pero esas son las manifestaciones nerviosas, ¿ya? Muy bien, doctor. ¿Y para qué para qué le había hecho tan la carita toda la S, no? Pues para lo siguiente, ¿no? Como les había dicho, si tiene sus ojitos, era porque el sarampión también podía tener úlcera corneal como complicación. La orejita había dicho, otitis también había dicho, ¿no? La neumonía puede ser neumonía infecciosa o también neumonía de células gigantes, ¿ya? De células gigantes de Hedge. Así se llama, de Hedge. Acabamos de escribir bonito, ¿ya? De Hedge. Ya. ¿Qué más, doctor? Puede tener miocarditis, por eso tiene su corazoncito. O también puede ser diarrea. Entonces, ¿por qué esto? Que les repito acá los epónimos, porque como ya preguntaron dos son, ¿no? De repente no va a ser raro que les pregunten Hedge, ¿no? A veces preguntan epónimos en el ENAM, ¿no? El año pasado preguntaron, creo, el síndrome de Down, una manifestación ocular, ¿ya? Entonces, del sarampión, listo, para pasar al siguiente, vamos a hacer un repasito acá. Sobre infección bacteriana, lo más frecuente, del sistema nervioso central, por ejemplo, tenía la panencefalitis esclerosante de Dawson que habían preguntado, neumonía de célula gigante de Hedge también, ¿no? Ya, muy bien. Ahora vamos a la siguiente exantemática, otra complicación. ¿Cuál va a ser? La rubiola. Ya, con lo que respecta a la rubiola, iba a ser acá mi lapicerito acá. Aquí está. No, yo quiero azul ahorita. Ya, la rubiola igual hago una R, pues. Le hago una R grande. Y esta R me va a servir. ¿Por qué?
Porque para empezar, la manifestación de las complicaciones de la rubiola son raras. Y dentro de su rareza, si voy a encontrar algo que es frecuente, van a ser las artritis. O sea, dentro de lo raro, ¿no? Lo más frecuente van a ser las artritis. Esa va a ser la complicación más frecuente de la rubiola. ¿Y por qué se caracterizaban estas artritis? Porque era de pequeñas articulaciones. Generalmente, ¿de cuáles? De las metacarpofalángicas. De las metacarpofalángicas. Y generalmente esta de acá demoraba días, o sea, podía durar días a semanas. ¿Ya? Y las artritis desaparecen sin dejar rastro, sin secuela, vamos a poner sin secuela, o sea, es algo que va y que se va, ¿no? Desaparece. Muy bien. ¿Qué más? Ya, de la R, que era lo que yo más tenía, acá pues, acá hay una P chiquita, ¿no? Ya, la P de qué, de plaquetopenia, porque también puede bajar las plaquetas, ¿ya? Acá también tengo una A, ¿no? Y ahí esa, doctor, me puede dar anemia también. Rubial me puede dar anemia. Y si es anemia, sí es una anemia hemolítica. ¿Ya? Y hepatitis también. Ya vamos a poner acá de yapita hepatitis. Esa es una yapita, ¿ya? Hepatitis también da. Y también puede dar encefalitis, pero no tanto como el sarampión. O sea, para saberlo, nomás un cerebro chiquito nomás, ¿no? El sarampión es más grande. Entonces, acuérdense, ¿ya? Lo más frecuente acá es la artritis. Lo preguntable acá va a ser la artritis. Vamos a la varicela. Acá luego una B, ¿por qué? Porque yo me imagino que en esta B viene acá un líquido y se infecta, ¿no? Entonces ya, como hay un líquido se infecta, eso me puede ayudar a recordarme que la complicación más frecuente de la varicela son las sobreinfecciones bacterianas a nivel de piel. ¿Por qué? Por rascado generalmente y en la presentación de impétigo. Eso es lo más frecuente en la varicela, para que se acuerden. ¿Ya? ¿Qué más? Acá le dibujaba pulmoncitos, ¿no? Al costado de la varicela porque también me da neumonía. ¿Ya? Y esta neumonía era la neumonía varicelósica, ¿no? Varicelosa también, ¿ya? Que se caracterizaba ¿por qué? Porque me podía dejar calcificaciones. Son características resaltantes de cada complicación que podrían preguntar, ¿ya? Y también tenía manifestaciones en el sistema nervioso central, y esto dependía del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si me pasaba generalmente menos de una semana, yo podía tener encefalitis. Ya, si es menos de una semana, es encefalitis, pero si es más de una semana, y es cerebelitis. Ya, y yo les digo que la cerebelitis es la más frecuente de todas las manifestaciones del sistema nervioso central. Y su manifestación principal es ataxia, ¿no? Entonces, si le dicen que hay un niño que viene con lesiones exantemáticas, con malestar general, y que posteriormente a los 10 días tiene un cuadro de ataxia, entonces ya directamente lo tienen que relacionar con varicela, ¿ya? Y otra complicación, síndrome de Reye, ya que es una encefalopatía que va a producir cuando al paciente se le da aspirina, ¿no? Cuando le dan aspirina a un paciente con varicela, hace una encefalopatía hepática, ¿no? El síndrome de Reye. Esa es otra complicación, ¿sí? Muy bien, ahora, este impétigo generalmente es por el piógenes, pero por ahí también podrían decir que lo puede causar el S. aureus, pero más frecuente es por el piógenes, en la infección de la varicela, ¿ya? Ahora, muy bien, la rociola, doctor, ¿cómo yo me puedo acordar? Porque la rociola va a dar complicaciones. Yo voy a ver diagnósticos de temas que he visto en otros capítulos, ¿no? Entonces acá le puedo poner en otros capítulos, he visto las complicaciones de la rociola, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuáles? La rociola me va a dar convulsión febril. Miren, o sea, ya han visto la convulsión febril ustedes dentro de pediatría, y de todas las exantemáticas es la primera vez que estoy mencionando convulsión febril, ¿sí? ¿Qué más? Parálisis facial también me va a dar. De igual manera, ¿qué más me puede dar? PTI, o sea, puede bajar las plaquetas, ¿no? Me puede dar leucopenia, baja los leucocitos, pero con linfocitosis, con los linfocitos elevados, me va a dar también eritema múltiple, esclerosis múltiple y pitiriasis. ¿Y cuándo me dará pitiriasis, doctor? Ya, la pitiriasis en este caso rosada, me va a dar cuando la rociola sea causada por el virus del herpes simple 7. Ya, cuando el 7 me causa esta exantemática, me va a dar pitiriasis. Acuérdense, les había dicho que el 6 es más frecuente que el 7, y sobre todo el 6 tipo B, ¿ya? Pero si el 7 me lo causaba, me iba a dar acá la pitiriasis rosada. Muy bien, y acá le ponía de yapita hepatitis, ¿no? La yapita, y puede dar hepatitis también. Ya, muy bien, ahora,
el eritema infeccioso se iba a parecer a la rubeola. ¿Por qué? Porque también acá, de eritema infeccioso voy a poner una A. ¿Por qué? Porque me daba artritis. Me iba a dar artritis, pero ¿cuál era la diferencia? Que esta artritis de acá, generalmente era más, podía cronificar, puede cronificar a diferencia de esta que desaparece sin secuela, esta artritis cronifica, ¿ya? Entonces, ahí tengo una diferencia, ¿ya? Ahora, ¿qué más? La A de aplasia medular, crisis aplásica me puede dar, de aplasia medular, aborto, hidrops, ¿sí? Óbito también, me da pues el eritema infeccioso, y como les había dicho, podía cronificar, ¿no? No solamente la artritis, sino también el mismo eritema infeccioso como diagnóstico puede cronificar, ¿no? Puede tener recurrencias. Acuérdense que les había dicho que se acuerdan de este concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única exantemática que me puede dar recurrencias así a ese nivel. ¿Ya? Muy bien. Y esta otra flechita era porque estas eran grandes articulaciones. Rubioles en pequeñas articulaciones, eritema infeccioso en grandes articulaciones. La rubiola no deja secuela, el eritema infeccioso sí cronifica, ¿no? La artritis, ¿ya? Y generalmente esta cronificación era en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Para recordar. Muy bien, y el último, la escarlatina. La escarlatina generalmente podía tener las complicaciones no supurativas. Por ejemplo, tenía la glomerulonefritis postestreptocócica, porque como llega la circulación a distancia, había reacción, cruce de anticuerpos. Ya generalmente cuando es desde la piel, es después de 3 semanas, 2 a 3 semanas, o también más raro me podía dar la fiebre reumática, ¿no? Pero es algo más raro, como les lo había dicho. Y dentro de las supurativas ya tenía, pues, de repente los abscesos que podrían ser faringios, retrofaringios, amigdalianos, ¿no? Inclusive también me podía dar absceso cerebral, ¿ya? O también me podía dar trombosis del seno venoso cavernoso, del seno venoso cavernoso, ¿ya? Muy bien, entonces, ya para terminar acá con este tema, vamos a repasar rápido las complicaciones, ¿ya? Entonces, les había dicho del sarampión pues ya sobre infección, sistema nervioso central, de la rubiola son raras, pero dentro de las raras, la artritis principalmente. Y esta artritis se caracterizaba, ¿por qué? Porque era de pequeñas articulaciones, principalmente metacarpofalángicas, que no dejaban secuela, ¿ya? Bajaban las plaquetas también. La varicela otra sobre infección de la piel por rascado, el impétigo principalmente, neumonía varicelosa que podía calcificar, dependía, si era menos de una semana me daba encefalitis, si era más de una semana me daba cerebilitis, que generalmente este cuadro, lo más preguntado es y presentación como ataxia. Si le daban aspirina me da síndrome de Reye. La roceola, doctor, lo que he visto en otros capítulos, por ejemplo, convulsión febril, parálisis facial, púrpura trombocitopénica, esclerosis múltiple, y la pitiriasis rosada cuando era causada por el virus del herpes simple tipo 7. Eritema infecciosa me acordaba de esta grandaza, y me daba artritis también, pero a diferencia del otro era que acá eran grandes articulaciones, cronificaban, ¿no? Me daba aplasia medular, crisis aplásica, que también me podía dar anemia hemolítica, por ejemplo. Ya, acuérdense, crisis aplásica me da anemia hemolítica grave, por eso que los pacientes hacían aborto, hidro u óbito, y podía cronificar sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. La escarlatina, la no supurativa, tenía la glomerulonefritis postestreptocócica postinfecciosa, de 2 a 3 semanas después de la infección, fiebre reumática más raro, y de las supurativas tenía abscesos o trombosis del seno venoso cavernoso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, si me están escuchando, ¿no? ¿Me pueden confirmar para pasar? O les han cerrado el chat, creo, ¿no? Ya, voy a pasar ahora sus preguntas al final. Apunten todo las dudas que tengan, y al final voy a pasar a resolverlas, ¿ya?